Hoy estoy en un lugar habitual. Este es el rincón a donde todos los días tengo que estar. Es el negocio que Dios me ha permitido, que es este bazar. Y todos los días vengo acá para atenderlo, atender clientes y pues estoy en vivo aquí en mi entorno laboral. eh, Tengo la puerta del negocio abierta, eh, está el ruido de los coches que pasan y quizá mientras esté en el video alguna persona venga por diversos asuntos y lo más probable es que tenga que detener el video y después continuar. Pero este es mi día a día. Estoy en paz, estoy feliz, estoy contento y, y todo eso se lo debo a nuestro Dios, el cual es bendito por los siglos. Y en lo que hemos estado leyendo del libro de Génesis, lo complicado que es el proceder del hombre. En la vida de las personas ocurren muchas cosas, en todos los terrenos, muchísimas cosas. Y estas se interrelacionan con los pensamientos, con las actitudes, las conductas, con las intenciones sanas o no de las otras personas con las que convivimos. O sea, yo mismo me estoy enredando en lo que estoy diciendo, pero es que así es de complicado lo que quiero explicar. Que en todas estas cosas que ocurren en la vida nuestra, y subrayo, en todos los asuntos, a veces es muy complicado, muy difícil determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde está la línea de esta línea para acá? No es justo. De esta línea hacia acá, sí es justo. Entonces, establecer los parámetros de lo recto, de lo bueno, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que conviene o no conviene a la vida de las personas, es muy difícil, es muy complicado. El único parámetro, otra vez, el único termómetro, la única medida justa que tenemos para discernir todas las cosas es la palabra de Dios. Y toquemos lo que sea, el cabello del hombre y de la mujer. Cada quien quiere establecer su propio parámetro de lo que está bien y lo que está mal. Cada ser humano, a veces en su propia soberbia, quiere tener una definición propia de lo que es justo y de lo que no es justo. Si hablamos de la vestimenta, por ejemplo, del ser humano, ¿qué está bien ponerse, qué no está bien? ¿Qué está bien enseñar del cuerpo y qué no está bien? Y cada quien quiere poner su propia medida. En el lenguaje también, en todo, en todo. En tu relación con tus padres, en los límites entre esposo y esposa, en la economía, en todo. El hombre, en lo moral, por ejemplo, lo moral que antes era inmoral, ahora se tiene por moral, por correcto. Entonces los límites en la vida del ser humano, cuando el hombre los quiere poner por sí mismo y ya le parecen justos, pues delante de Dios no lo son. La única medida justa, el único límite justo que nos define lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo recto y lo torcido, lo santo y lo inmundo,
es la palabra de Dios. Y qué bueno que la tenemos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da una certidumbre de lo correcto. Y digo porque todas estas cosas que estamos viendo en la vida de Jacob, con sus hijos, con sus nueras, son muy difíciles de encuadrarlos en lo correcto. El hombre, en la política hay muchos pensamientos, muchas corrientes. En la filosofía es igual. Las doctrinas en la iglesia es igual. Si hablamos de salvación, unos dicen que la salvación sí se pierde, otros que la salvación no se pierde. Si hablamos de la segunda venida del Señor, unos dicen que va a ser antes, otros que va a ser después. Si hablamos de las lenguas, igualmente. ¿Por qué? Porque los hombres buscan poner sus propios límites. Y cuando estamos viendo aquí la vida de Jacob, con todo esto que le sucede, si nosotros tratamos de entender la vida de estas personas con nuestros propios parámetros, no vamos a entender. No vamos a entender a Dios. Mira lo que sigue. Mira. Estábamos viendo cómo a Dios le desagradó que Onán no quisiera embarazar a su cuñada. Dice ahora, y Judá dijo a Tamar, su nuera. Estamos hablando de Judá, que dice a su nuera, había quedado viuda, ¿verdad? Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Recordemos que Judá tenía 3 hijos, Onán y Sela. Y bueno, pues Dios le quitó la vida a y le quitó la vida a Onán. Solo le queda Sela. Y Judá le dice a su nuera, regrésate a casa de tu padre, ya quédate. Ella lo hizo así. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Ahora Judá se queda viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Hira, el adulamita. O sea, Judá siguió con su vida. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. La esposa de es Tamar. Y Dios mató a Esa es la nuera de la que ahora se está hablando, ¿verdad? Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, sube a Timná a trasquilar las ovejas. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí hay varias cosas interesantes, que otra vez repito, si tratamos de entenderlas con los parámetros personales o los parámetros de nuestra generación, no vamos a entender la voluntad de Dios. No lo vamos a entender. Miren, ¿qué sucede? Que Tamar todavía traía vestidos de viudez. O sea, ya iba un buen tiempo,
Ya había pasado mucho tiempo. Ella mantenía todavía su viudez. ¿Qué estaba esperando? Que Judá, su suegro, le diera por esposo al tercer hijo. Primero le dio por esposo a Er, después a Onán. Los dos murieron y ella esperaba que Sela, que creciera y que la tomara por mujer. Dice que ella vio que no la daban por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Esta mujer tramó algo. Se puso velo, se puso rebozo, ¿verdad? Y se vistió de una manera que bien, ya tuve que hacer el primer corte, como les dije. Bien, decimos entonces que Tamar se cubrió muy bien su rostro y todo. Fue y se sentó ahí en un lugar junto al camino. Y así se sentaban las rameras, esperando cliente. Bueno, pues se apartó, dice, la vio Judá y dijo, esta es una ramera. ¿Verdad? Como vemos, el oficio de ramera ya existía desde esos tiempos, no es nuevo. Dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? A ver, ahí estamos viendo una negociación sexual. Judá la ve y se acerca a ella para contratar sus servicios sexuales. O sea, lo mismito que en este tiempo, igual. Ya están platicando, ¿verdad? Una negociación. Ella le dice, ¿cuánto me das? Digo, en términos de ahora, ¿verdad? Él le pregunta, ¿cuánto cobras? Y él le dice, bueno, ¿cuánto me das? Y ahí está esa negociación. Dice, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. O sea, él le está diciendo, por tener relaciones sexuales contigo, te doy un cabrito. Traducido aquí en mi región, un cabrito son 1,000 pesos, 1,200 pesos, al valor actual. Entonces ella acepta y le dice, bueno, pero como no me lo vas a dar ahorita, pues dame una prenda, ¿sí? Dame algo como señal de trato. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Tu sello. En aquel tiempo, en muchas negociaciones, con el sello, era como la firma, digámoslo así. Dice, y tu cordón y tu báculo, 3 cosas más. ¿Qué significado tendrían al tiempo de hoy? Nunca me he detenido a estudiarlo, pero debe tener tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. O sea, una especie de vara, una especie de bordón, ¿verdad? ¿Y cuál sería el cordón? No sé si el cordón de su cintura, con el que se sujeta la túnica, digo yo. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió, se embarazó. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí. Y se vistió las ropas de su viudez. Qué interesante. Ella vestía viudez, va,
tiene relaciones con su suegro sin que él sepa que ella era, y se regresa a su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que ésta recibiese la prenda de la mujer, para que éste recibiese la prenda. O sea, llévale el cabrito y que me regrese mi sello, mi cordón y mi báculo. Llévale el cabrito. Pero no la halló, dice la palabra. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? O sea, aquí no hay. Aquí no sabemos que haya una ramera. Entonces él, pues se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, o sea, pues agárralo tú, te lo doy, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, yo no tengo la culpa, yo no tengo problema, yo cumplí. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Otra vez, vuelvo a lo complicado de las relaciones humanas y los parámetros de justicia. No nada más de ellos en ese tiempo, también nuestros en este tiempo. Dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, fíjese bien, está muy enojado Judá, está muy molesto. Él le había pedido a Tamar que ahí se quedara y que le iba a dar a su tercer hijo, a Sela, cuando creciera, para que se casara con él. Eso es lo que habían quedado. De pronto sale embarazada, se lo hacen saber y se enojan. Dice, quémenla. Cuando fueron a sacarla para quemarla, dijo estas palabras. Le mandó decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. O sea, sacó el sello, el cordón y el báculo y les dijo, no me quemen, no me quemen, llévenle esto a mi suegro. Díganle que el que me embarazó es el dueño de estas cosas. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. A ver, eso es tremendo. De pronto, el propio sentido de justicia que uno pueda tener es avergonzado, es humillado. O sea, aquí el suegro, que se creía justo, tan justo, que había sentenciado que mataran a su nuera por haber fornicado, y él era el fornicador precisamente, él era el causante de ese embarazo. O sea, él había cometido, vamos a decirlo así, esa injusticia, ese pecado, y estando en esa condición se mostraba como acusador de los demás. Esto tiene mucho sentido acá para con el Señor Jesús cuando le traen una adúltera, ¿verdad? Y había gran acusación. ¿Y qué dijo él, verdad?
el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos fueron avergonzados por su sentido de justicia dentro de su propia injusticia de sí mismos, como ahora. Judá se dio cuenta. Ella ha cometido falta, pues la mía es más grande. Ella es más justa que yo. Ella es más justa que yo. Por varias razones. Porque me acosté con ella. Porque forniqué. Y más. Porque le hice una promesa de darle a mi hijo Sela como esposo. Y no le cumplí. Y dice que, bueno, él fue humillado, fue avergonzado por esa actitud tan tremenda y por sus acciones de injusticia y de pecado. Tremendo. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Muy interesante esto, también. Muy, muy interesante. La situación de gemelos. Vienen gemelos. Recordemos que ya esto es otra generación y que generaciones atrás había habido gemelos también. Me refiero a Jacob y Esaú. Entonces, este dato pues también sirve para el estudio de la herencia de gemelos. Este dato para estudiar cómo se dan los gemelos. Este es un dato ahí para la ciencia. Sigo a más. Dice: sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. La partera sabía su oficio, sabía su oficio. Y, a ver, este asunto de las parteras es muy, muy valioso. Es interesante detenerse un poco para darle su lugar a este oficio de partera. En la Biblia se nombra varias veces. Caso en el libro del Éxodo, ¿verdad? Las parteras que asistían a las mujeres del pueblo de Dios. Y en mi vida personal, este asunto de las parteras ha tenido mucho que ver en mi vida. Mi madre era partera. Mi abuela, una partera muy, muy reconocida. Esa labor de atender a una mujer cuando va a dar a luz, esa es una labor muy bella. Y aquí en este lugar donde ahora estoy, hospedé a una profeta, una sierva del Señor. Aquí estuvo un par de años. Fue de mucha bendición entre nosotros. Ella también era partera. Y me hablaba grandes cosas del oficio de partera y cómo hasta tenían que auxiliar a la medicina, a los doctores mismos, les pedían mucho su ayuda para llevar a feliz término la acción de poder ayudar a las mujeres a dar a luz. Es toda una ciencia, y debemos nosotros valorar, porque en muchas partes del planeta el parterismo
es fundamental. Así es que no hay que menospreciarles, sino todo lo contrario, valorar el arte, esa ciencia, esa sabiduría de ayudar a traerlos a la vida. Yo vine a este mundo en brazos de una partera y tengo muchas historias al respecto, y bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que nos fijemos en esta actividad de ser partero, porque es valiosa en sí misma. Y dije yo que esta partera conocía su oficio. Ya tenía ahí un hilo. Eran cuates. Uno sale primero y le amarra con un hilo rojo. ¿Por qué? Ahora no me voy a detener por qué rojo, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué lo amarró? Por la primogenitura. Por la primogenitura. Por eso le amarra. Porque él sale primero, y si saca al primero y luego saca al segundo, y como son gemelos, luego se confunden, atención con esto, ya la primogenitura no tendría, ¿sí? Se perdería, se entraría en confusión de la primogenitura. Bueno, tuve que hacer otro corte muy necesario. Bueno, y sigo adelante. Hablaba yo de por qué se le amarró un hilo rojo, un hilo de grana, ¿verdad? A el bebé que nace primero. Por la importancia de la primogenitura. Vuelvo a subrayar. Para Dios es súper importante que valoremos la primogenitura. Dios le da un lugar especial a la primogenitura. Entonces esta mujer sabía y por ello lo atiende, por ello no lo pasa por alto, no puede, no debe cometer ese gravísimo error. Dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Qué significa eso? Rotura, brecha, perdón. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el lino de grana, y llamó su nombre Sara. Estamos hablando de dos varones, Fares y Sara. Uno que saca primero la mano y entonces, ¿qué sucede? Le amarran el cordoncito. Luego, pues mete su mano, ¿verdad? Y sale su hermano, ¿verdad? Y después saca, ¿verdad? Al que había metido la mano. O sea, interesante. Esta secuencia de quién aparece primero, luego se mete y luego quién sale todo su cuerpo y luego sale el segundo, que era el que había sacado la mano primero. Interesante. Esto es bien importante para revisar, repito, el orden de primogenitura que Dios reconoce. Sí, tremenda la acción, ¿eh? Impresionante. Entonces, repito, como dije al principio, en toda situación humana, en todo acontecimiento, aquí hay un nacimiento, ¿verdad? Algo que pudiera ser tan natural y tan normal. ¿Qué importancia tiene? Es un nacimiento. No, sí la tiene. Como ya lo expliqué, ¿verdad? Por lo que para Dios significan todas estas situaciones que nosotros vivimos. Por lo tanto, aprendamos.
en todo orden de nuestra vida, en toda situación. Y al decir toda, vuelvo a subrayar, es toda. Todo lo que acontece en la vida nuestra, aprendamos. No nos conduzcamos por la vida con los parámetros nuestros de lo justo y lo no justo, de lo correcto y de lo incorrecto. No. Si para Dios esto es justo, para mí eso debe ser lo justo. Porque cometo grave pecado. Si para Dios esto es justo, y para mí eso que dice Dios que es justo, no es justo. Y te digo porque hay cientos, otra vez, cientos de cosas en la vida. Unas aparecen en la Biblia retando nuestra justicia. Hay cientos de cosas aquí en la Biblia donde Dios dice que lo justo es esto, hacerlo a la manera de Dios, y nosotros en este tiempo ya no lo tenemos por justo. Te voy a poner una muy sencillita, ¿verdad? Bien sencilla, ¿verdad? Cuando una mujer da a luz, por ejemplo, si una mujer da a luz un varón, 40 días había que estar limpiando su contaminación, ¿verdad? Pero si es mujer, son 80 días. Bueno, estas cosas ya no las aplicamos ahora. Para Dios son justas, ¿sí? Pero nosotros ya no le damos importancia a eso y más. O sea, a esas y más. Mucha más. Pudiera nombrarte cientos de cosas. Entonces, Dios habla de que hay que trabajar 6 días y, haz de cuenta rápido, de sol a sol. Vamos a decirlo así rápido. Y nosotros, ese parámetro de trabajar, no lo usamos. Ahora nos gusta el del mundo. ¿Cuál? 40 horas a la semana. 40 horas a la semana nada más. Ese no es el parámetro correcto, justo, de parte de Dios. Y puedo ponerle muchísimos más. Por lo tanto, habituémonos a vivir de acuerdo a los parámetros de santidad, de justicia, de rectitud que Dios nos da en su palabra. Bendiciones.